Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de opinión, de conversación y de propuestas. Nuestro invitado de hoy es una eminencia de la medicina en Colombia. Es el doctor Rafael Sánchez, quien dirige el Centro para el Tratamiento y la Investigación del Cáncer, conocido como el CETIC, un proyecto maravilloso que se inició gracias al aporte filantrópico de Luis Carlos Sarmiento Angulo y que hoy es el centro de tratamiento e investigación de cáncer más moderno y más completo de América Latina. Rafael Sánchez, quien dirige el CETIC, trabaja todos los días para contribuir en la lucha contra esta enfermedad, que es un reto que enfrentan múltiples sociedades. En Colombia, el cáncer todos los años cobra una cifra innumerable de vidas, pero el CETIC se ha planteado el reto de cómo generar prevención en la medida de lo posible, de cómo generar unas mejores capacidades y sobre todo de brindar la mejor atención y tecnología a todos los colombianos sin importar el tamaño de su billetera. Doctor Rafael, gracias por estar con nosotros en Tres Respuestas. No, señor presidente, mil gracias por la invitación. Muy contento y muchas gracias por la presentación también. Tratamos de poner un granito de arena para ayudar en la salud de los colombianos. Bueno, usted lleva una vida dedicada a este tema y sobre todo ha tenido la posibilidad de interactuar varias veces. Y me gustaría, Rafael, empezar por una pregunta. ¿Quién es Rafael Sánchez? Cuéntame un poquito de tu vida. Claro, todos ya te conocen como el médico estelar que eres, pero ¿qué te llevó a la medicina? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo fue ese proceso de tener ese amor por la medicina y de llegar hoy al reto quizás más grande que has tenido en tu carrera, que es dirigir un centro que hoy puede ser a todas luces lo mejor que tiene América Latina para el tratamiento y la investigación del cáncer? Sí, yo soy el segundo de 3 hijos. Mi papá costeño de un pueblo que se llama Lorica, Ajá. mi mamá bogotana, mi papá médico, cirujano general, y de ahí nace un poco el tema del amor por la medicina y la salud. Yo crecí en Bogotá toda mi vida, soy egresado del colegio jesuita del San Bartolomé de la Merced, estudié medicina en una universidad que nacía en aquella época que se llama la Universidad del Bosque, y de ahí hice toda mi carrera profesional como cirujano general y vascular. Y a lo largo del tiempo, con alguna posibilidad de tener alguna injerencia administrativa y directiva, en una clínica que estaba con la universidad que se llamaba la Clínica del Bosque. Y de ahí encontré que había posibilidad de hacer mejores cosas y más cosas si uno estaba en el ámbito de tomar decisiones y de construir mejores escenarios. Por eso acabé metido en temas directivos, aún siendo cirujano, después de unos 15 años de ejercer. Mi tiempo ya no alcanzaba para las dos actividades y migré definitivamente a las actividades de dirección y administración. Yo hice toda mi carrera académica, porque mi carrera fue más académica que administrativa en esta universidad, en la Universidad del Bosque. Yo fui desde profesor ad honorem cuando me gradué de cirujano hasta rector de esa universidad después de un poco más de 20 años de trabajo. Y en ese desarrollo tuvimos la iniciativa de construir un mejor centro hospitalario para la universidad y para los bogotanos. Y logramos hacer un centro con la colaboración o con la alianza entre una caja de compensación y la universidad, entendiendo que los dos tenían fines complementarios y que ambos tenían detrás el ser sin ánimo de lucro y el generar mejores escenarios para los pacientes. Ahí construimos un hospital que hoy funciona ahí en la 134 con novena, que se llama Los Cobos Medical Center. Un reto muy lindo y una oportunidad muy especial de traer mejores cosas para los colombianos. Y estando en esa tarea, conocí al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que tuvo la deferencia de invitarme a conversar y a ver si podíamos trabajar juntos. Esto va a ser 4 años. Y desde ese tiempo estoy ahí en el CETIC trabajando, tratando de poner en marcha y realmente ofrecer mejores cosas a los pacientes, a sus familias y a colaborar en un sistema de salud que necesita de todos. Doctor Rafa, como yo le digo a usted en la amistad, yo quiero, partiendo de esa historia, hacer otra pregunta, y es, ¿cuál es el primer contacto tuyo en lo personal con la medicina práctica? Obviamente tenías a tu padre, cirujano, pero ¿cuándo llega ese momento donde dices, bueno, lo mío es esto?
y tengo que empezar a hacer mi primera intervención como cirujano. ¿Qué nos quiere compartir de esa experiencia? Sí, yo cuando, normalmente en la carrera de medicina uno tiene exposición al ejercicio y a la práctica, pero realmente es cuando hace la especialización que uno dice, bueno, mi tema preferido es este o aquel. Mi papá era cirujano, yo tuve la oportunidad de acompañarlo en múltiples ocasiones en turnos, en cirugías, y esa fue mi primera exposición, no solamente al acto quirúrgico, sino a ver qué pasaba con los pacientes antes y después de los procedimientos. Y realmente fue muy lindo y me enamoró de la cirugía al ver que con procedimientos quirúrgicos los pacientes se mejoraban la mayor parte de las veces, y no solamente eso, sino que se recuperaban para su vida corriente, y eso era un poco lo que yo quería hacer cuando estudié medicina. Por eso acabé estudiando cirugía y realmente fue muy satisfactorio el poder ayudar a las personas desde esa, digamos, desde ese frente de acompañarlos en diagnósticos y tratamientos no siempre sencillos. Uno siempre se pregunta por lo que llaman algunos analistas de los éxitos profesionales en las 10.000 horas. Dicen, usted se vuelve un experto en algo cuando ya lleva más de 10.000 horas haciéndolo. ¿Cuántas cirugías has realizado en tu experiencia profesional, Rafael? Uy, muchas, miles de cirugías, y ahí hay como diferentes aproximaciones. Durante mucho tiempo aprendimos que el madurar en cirugía tomaba más o menos una década, cuando ya uno realmente era consciente de lo que podía hacer y de lo que no podía hacer, y de lo que realmente era mejor para hacer. En el tiempo empezaron a aparecer otras formas de medir esa experticia, digamos, y aparecen los conteos de procedimientos como requisitos para poder demostrar la proficiencia alrededor de un tratamiento quirúrgico. Entonces, te puedo decir 100 o 150 colecistectomías de aquella época por la laparoscopia, era como la curva que había que hacer para decir ya estoy listo para yo hacer las cirugías y tengo toda la preparación que se necesita. Hoy en día se hace así por procedimientos, entonces la cirugía se ha especializado mucho más con el pasar del tiempo, y hoy hay un número de procedimientos establecidos que dicen ya usted está listo para ser cirujano principal y para hacer esto como lo hacen los mejores. Y de ahí en adelante pues la práctica crece y la experticia mejora todos los días. Antes de pasar a Rafael Sánchez, el experto en gestión, el decano y el que está dirigiendo procesos, ¿qué de la experiencia de cirujano termina siendo muy útil para dar el siguiente paso en lo que es la gerencia de la salud? Sin duda alguna, conocer la realidad de la práctica, porque cuando uno vive eso, pues uno entiende cuál es el trasfondo más importante y la razón de ser. Yo creo que es lo más importante para uno después de estar en gestión, es no olvidar esa parte, porque a veces las finanzas, las leyes y otros factores acaban haciendo que uno se olvide de lo que realmente es importante, que es esa vivencia y esa realidad de un paciente o de una persona sana que no quiere uno que se enferme, o de un paciente que uno quiere que se mejore. Hace como unos, ¿qué será? Un poco más de 10 años, se publicó un libro que se llama El Checklist Manifiesto, que lo publicó un profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, y él hablaba de la importancia del checklist, ¿no? De saber uno todas esas cosas que tienen que estar listas antes de. Sí. Y obviamente en la experiencia que has tenido como cirujano, como decano, como docente, como gestor, ahora como gerente de una estructura que es única quizás en la región, ¿cuál es el checklist de Rafael Sánchez que quisiera de pronto compartir con nosotros en cada una de esas etapas? El checklist como persona. Como persona, Sí. como cirujano, por Claro, supuesto, entonces, y después como gestor y, claro, y como decano, porque ustedes los médicos cirujanos tienen eso claritico, Sí. A, B, C, D, E, qué es lo que hay que, a tu juicio, obviamente no quiero que lleguemos a micro detalles, Sí. pero ¿cuáles son esos checklists que están como valores y principios tuyos? Sí, aprendimos hace ya casi 2 décadas que los actos médicos, su esencia es al menos no hacer daño. Entonces las cosas hay que construirlas desde ese principio. Uno a veces ayuda, a veces acompaña, pero nunca debería hacer daño. Eso yo creo que es
el primer check que uno siempre tiene que hacer con las decisiones desde cirujano y hasta administrador o director, porque es muy importante no hacer daño con las cosas que uno haga o decida. Yo creo que para mí esa es la más importante. Después de esa es que las cosas sean seguras, porque los hospitales que parecen sitios muy seguros no lo eran, y de ahí aparecen publicaciones como la que mencionaba ahora, porque aparece quizás hace unos 15 años algunos análisis que muestran que los hospitales son inseguros, inclusive en los Estados Unidos. Mucha bacteria. Y la tercera causa de muerte en aquella época en los Estados Unidos eran los errores médicos hospitalarios. Entonces de ahí se traen estas prácticas de la industria aeroespacial, que son las famosas listas de chequeo que acaban haciendo que las cosas sean más seguras. Entonces el primero es siempre uno verificar que no está haciendo daño con lo que decide, lo segundo es ver que es un tema seguro para el paciente y para las personas que están trabajando y haciendo las actividades. Y lo tercero es, sin duda, en mi opinión, que el tema sea eficiente, porque es un tema necesario, y es que usemos lo que realmente se necesita para tener el mejor resultado posible. Siempre trato que en las decisiones que tomo y que tomé en mi vida, esas tres cosas se cumplan para que los resultados sean lo mejor posible. Doctor Rafa, cuando entras al mundo docente, al mismo tiempo que estás ejerciendo la profesión y que estás actuando en las salas de cirugía, ¿qué era lo que te motivaba a enseñarle a los estudiantes que a ti te hizo falta o que te hubiera gustado que profundizaran más en tu época? Sí, tal vez siempre me encantó el poder enseñarle algo a alguien, el poder acompañar en su ciclo de aprendizaje, porque en el ejercicio de la cirugía y en el aprendizaje en la especialidad, uno lo que hace es acompañar a los residentes en su proceso de aprendizaje. Para mí lo más importante, porque en mi época no era así, es que los estudiantes, por supuesto, tuvieran el rigor de aprender como hay que aprender, pero la cercanía de la confianza de poder entender que hay un profesor que tiene interés en que él mejore y se pueda desempeñar bien para el bien de los pacientes. Eso recientemente empieza a cambiar, pero durante muchos años las residencias de cirugía eran realmente poco amigables, si quisiéramos decir de alguna manera, en donde la exigencia era el todo, muy parecido a la forma al ejército, en donde el tema era pues de escalafones y de cumplimiento y sin mucha posibilidad de opiniones. Yo creo que uno de los cambios más importantes que yo traté siempre de tener fue el ser más cercano, el que se me sintiera como interesado en su aprendizaje, por supuesto con rigor. Ser decano y por supuesto apostar después a construir desde el bosque una infraestructura hospitalaria prácticamente de cero y volverla a uno de los lugares más eficientes, más respetados, más seguros. ¿Qué requirió eso? Yo creo que lo más importante, bueno, lo primero es decirle que el único cargo que quise en mi vida que no pude hacer fue decano. No, ok. Yo pasé de ser director del área clínica de la Facultad de Medicina a ser vicerrector de la universidad. Ok, sí. Entonces me salté un paso si quisiera verlo de esa forma. No, seguramente, yo no sé por qué yo tenía siempre ese imaginario por toda la trayectoria, pero sí, bueno, pues no tenía tan claro. Eso, y de ahí pasé a ser rector. Sí. Y todo este tiempo, en lo que se necesita, lo primero es una convicción total. Si hay algo complejo para hacer es un hospital, porque desde la propia norma urbana para lograr las autorizaciones es un tema que requiere constancia y persistencia. Y lo segundo es convicción de que lo que se va a hacer va a traer mejores cosas para los pacientes y que significará esfuerzos, pero que sin duda en el tiempo acabará siendo mucho mejor para todos. Este proyecto, o hacer un proyecto como este, o como el CETIC, toma una década y requiere personas que se dediquen una década a que esas cosas ocurran, porque si usted las abandona, pues los temas frecuentemente no se dan. De hecho, hemos visto muchos proyectos que han quedado truncados por eso. Entonces es la convicción, el amor por este tema y la decisión de no abandonar, porque cuando hablábamos y hoy lo vemos, el tema de tener un hospital en nuestro sistema de salud que tiene tantas dificultades, pues no faltan los críticos que dicen, pero ¿y para qué vamos a hacer eso? Y hay que estar muy convencido que es para el bien de los pacientes y de las personas y que definitivamente es una necesidad.
Ahora vamos a entrar a los terrenos del CETIC, del cáncer y cómo enfrentar esta enfermedad. Pero yo no puedo dejar de tocar un tema ahí en la mitad, porque, claro, dijiste, me salté de pronto ese paso de haber sido decano, yo no lo tenía tan claro, vicerrector, rector, pero poner en marcha una infraestructura también requiere que el sistema funcione y lo haga viable, lo haga posible. El sistema de salud en Colombia ha pasado por muchísimos procesos. Nosotros, y lo sabes muy de cerca, tuvimos que enfrentar una pandemia, tuvimos que hacer un programa récord, meteórico, si se quiere, en velocidad de vacunación. Y lo pudimos hacer gracias también a la misma infraestructura y a la preparación de décadas que tenía el sistema de salud. Reconociendo todas las imperfecciones que son posibles y sobre todo de pronto antes de muchas de las decisiones que hoy tienen pasando aceite el sistema de salud de los últimos años, el sistema de salud de Colombia, ¿cómo lo evalúas? Wow, yo creo que el sistema de salud colombiano tenía una gran cantidad de virtudes. Los sistemas de salud en el mundo se construyen en décadas, no en años. Y 3 décadas frecuentemente son pocas para la construcción de un sistema. Entonces yo creo que de las virtudes que tiene y tenía el sistema, resaltaría unas 2 o 3. Este tema de poder tener la oportunidad de registrarse en una organización o empresa que tiene como su rol el gestionar la salud de las personas y que todos o casi todos los colombianos tuviéramos esa oportunidad, sin duda, era una gran virtud, al menos para saber cuántos éramos y qué teníamos, porque cuando arranca la ejecución de la ley 100 ni siquiera sabíamos eso de forma correcta. Y en los años siguientes fuimos aprendiendo de qué nos enfermábamos y de qué no, y eso creo que aún seguimos aprendiendo. Eso es un tema. El otro tema es que poco a poco la gente que necesitó del sistema frecuentemente encontró las respuestas que necesitaba. Eso es muy importante para generar credibilidad. Y esto en lo ambulatorio y en lo hospitalario, no solamente en lo hospitalario. Creo que es otra virtud muy importante que tenía el sistema. Y si de mi ejercicio, si uno quisiera buscar en la práctica cosas que cerraban brechas, sin duda, la prestación de servicios de salud. Es probable que hubiera diferencias con las regiones, o es seguro quizás, pero cuando estabas en un sitio en donde se podía prestar el servicio, se cerraba la brecha porque el sitio prestaba el mismo servicio para cualquier colombiano que lo necesitara. Yo creo que esas son algunas de las virtudes que tenía el sistema y que yo espero, pase lo que pase, no se pierdan, porque definitivamente hacer eso es muy, muy complejo y los retos estarán siempre. Yo estoy de acuerdo con los que hablan que los sistemas de salud nunca se terminan de construir. Sí, son un proceso constante. Constante, porque la población envejece, la tecnología progresa y las posibilidades de las personas de exigir lo que realmente necesitan también crecen. Pues con todo este tema de No, las y redes además que hay cosas. que reconocer que el sistema de salud en Colombia, sobre todo de los años 90 para acá, y de pronto hubo el corte en los últimos 2 años por razones obvias, pero era un sistema que venía primero ambientando la interacción público-privada. Sí. Segundo, que creó un mecanismo de aseguramiento solidario e incluyente, Sí. porque antes de estas reformas las personas de más bajos recursos tenían que estar condenadas prácticamente a estar por fuera de la atención de calidad. Generar también una red de atención de carácter nacional Sí. y sobre todo donde con un relativo bajo costo de aseguramiento estábamos pudiendo cubrir la mayor cantidad de necesidades, incluyendo muchas veces tratamientos de altísima complejidad con una participación o un acceso a más del 90% de la población colombiana. Yo creo que esos eran méritos Sí. construidos décadas tras décadas, años tras años, y sobre todo donde se construía sobre las virtudes, donde se percibían que había deficiencias. Sí. Pero de ese sistema de salud, de esa visión, es que Luis Carlos Sarmiento Angulo decide emprender un acto filantrópico sin precedentes en Colombia, porque fue donar
más de 450 millones de dólares para construir este CETIC, Centro de Tratamiento e Investigación del Cáncer. Y lo hace dentro de un sistema que tiene aseguramiento, que es solidario, que es incluyente. Y dice, qué importante tener un centro que sea lo último en tecnología, lo último en investigación y que ojalá podamos atender a muchos colombianos, quizás también partiendo de su interés filantrópico, también de su propio dolor, de haber vivido la forma tan drástica como esta enfermedad puede entrar en una familia y llevarse a los seres queridos. Y entonces dice, ¿a quién me voy a traer a dirigir este proyecto? Y llega a Rafael Sánchez, que viene de una historia exitosa en la Universidad del Bosque, una historia exitosa como cirujano, y entonces ahí mi pregunta es, ¿cómo fue ese encuentro entre los bríos y el sentido de urgencia que caracteriza a Luis Carlos y Rafael Sánchez, que tiene que garantizar que la forma en la que cada habitación, cada lugar de tratamiento oncológico, cada unidad especializada, cada minuciosidad de este proceso responda a tener la mejor tecnología y el mejor tratamiento posible? ¿Cómo fue esa relación entre Luis Carlos, que es un joven de 93 años, y sí, digo porque él no para de soñar y de emprender, y tenía una obsesión permanente, era casi que el interventor de este proyecto, y obviamente la necesidad tuya de poner algo que sea sostenible, replicable, escalable, y que mantenga ese principio de que el CETIC no era para la élite, sino era para todos los colombianos? Sí, cómo me encontré con el doctor Luis Carlos Sarmiento es cualquier día de una semana sin ningún antecedente previo, recibo una invitación para conversar con alguna persona alrededor de mi experiencia en hacer un hospital, construirlo y ponerlo en operación. Después de eso, pues recibí una llamada del asistente del doctor Sarmiento diciendo que él quería conversar conmigo. Estábamos en la pandemia cuando eso pasó, y me entrevisté con él más de 2 horas quizás. Yo voy a decir aquí que yo fui a una entrevista con él para conocerlo, porque pues me parecía una experiencia muy interesante conocer al doctor Sarmiento Angulo, pues que era el empresario más importante de este país. Allí conversamos mucho y encontramos algunas coincidencias en conceptos de lo que yo había hecho y de lo que él esperaba que ocurriera con el CETIC. Después de unos pocos días, nuevamente tuvimos una conversación. Yo estaba trabajando intensamente en la pandemia en mi hospital. Claro, lo recuerdo. Y entonces, cómo sí o cómo no, iniciábamos el trabajo conjunto. Y realmente lo que a mí me hizo ir de una vez a arrancar, porque fue dejar una vida completa de una universidad y de un hospital de un momento para otro, fue el compromiso que le leí y le entendí de desarrollar un centro que realmente fuera líder para el tratamiento y la investigación sobre cáncer en Colombia y la región. Una oportunidad única, y así se lo dije. Que esto vuelva a pasar en mi vida, no creo que vuelva a pasar, y que alguien me vuelva a buscar, menos va a volver a pasar. Creo que es una oportunidad que no quisiera dejar pasar. Y de ahí empezamos a trabajar, como usted dice, él muy metido y muy concentrado en que todo se hiciera de la forma correcta y que realmente fuese un sitio distinto para los pacientes, con una calidad única, que hiciera que los pacientes tuvieran lo mejor posible aquí en Bogotá, aquí en Colombia. No diciendo que no hubiese sitios buenos, pero era construido para eso, desde el diseño, con los mejores diseñadores disponibles en el mundo, y que eso se pudiera poner al servicio de los colombianos. Eso, pues vamos a completar 4 años de estar trabajando en este tema. Hay un tema que a mí me ha impactado mucho, y es, bueno, tuve la ocasión de visitar el CETIC cuando estaba en proceso de construcción, tuve también la oportunidad de visitarlo para su inauguración, y también acompañando o a algunos amigos o a familiares que han tenido que enfrentar muchas veces el temor de encontrarse con el cáncer, de pronto la ventaja de ser identificado en un momento temprano, o también tener que enfrentarlo con las distintas capacidades que tiene hoy la medicina. Y entonces ahí quiero arrancar por saber
de la experiencia hasta ahora en dirigiendo el CETIC, ¿qué deberíamos saber los colombianos que no tenemos una relación, digámoslo, día a día con la investigación científica sobre la realidad del cáncer hoy en Colombia? ¿Qué datos deberíamos tener presentes? ¿Qué reflexiones para ser de pronto más efectivos en identificar esa enfermedad en el momento indicado y por lo tanto salvar vidas? Sí, sin duda lo más importante es el diagnóstico temprano. Por supuesto la prevención también, pero hoy en día se sabe que un cáncer diagnosticado a tiempo en estadios tempranos, por ejemplo el cáncer de mama, si se diagnostica en estadio temprano la posibilidad de curación ronda por encima del 90%. Es una diferencia enorme cuando el cáncer ya está avanzado. Entonces yo creo que la propia responsabilidad, porque se necesita de todos, y eso arranca con el propio cuidado que tenemos cada uno de nosotros, es con identificar uno desde su propia descendencia si hay riesgos particulares en las familias. Hoy en día sabemos que hay enfermedades asociadas familiarmente, el cáncer de mama en algunos tipos, el cáncer de colon y recto, algunos tipos de cáncer de piel, en fin, eso hoy está claramente identificado. Yo creo que es lo primero que uno tiene que hacer conciencia de uno mismo en su propia familia, porque usualmente uno sí sabe que mi tío, o mi mamá, o mi hermano, o alguien tuvo esta o aquella condición. Lo otro es, como hoy estamos identificando los cánceres más frecuentes, es enterarse de qué hay que hacer para estar uno atento si algo que no es normal está pasando y consultar rápidamente. Los ejemplos claros, eso se llama tamizaje, los ejemplos claros hoy desarrollados es mama, por ejemplo. Hoy sabemos en Colombia, las mujeres después de cierta edad deberían hacerse siempre una mamografía y de acuerdo a los resultados basales ver las frecuencias y el seguimiento que se hace para buscar lesiones pequeñitas, porque cuando las lesiones son pequeñitas las oportunidades de curarse son muy altas. Igual ocurre en la piel, y los cánceres de piel tienen la gran ventaja de que se ven, pero hay que estar pendientes porque pues, a veces son en la espalda, entonces alguien debe ayudarlo a uno, pero uno sí debe estar atento si tiene lesiones lunares que están cambiando, que se volvieron más oscuros o más claros, que crecieron o que se hundieron, porque ese puede ser un signo temprano de que algo no está bien, y por eso habría que consultar rápidamente. Una pregunta sobre eso, perdón, interrumpo. Porque muchas veces, y sobre todo en el caso del cáncer de mama, se están demorando tanto en ser detectadas? ¿Qué puede estar previniendo de pronto a muchas mujeres en que vayan a tener una posibilidad de detección temprana? Yo he escuchado de pronto en algunas conversaciones, muchas mujeres son reacias al tema de los tactos y demás, pero ¿qué podemos hacer para que haya más conciencia en ese aspecto? Y he visto, por ejemplo, tecnologías que han surgido recientemente, obviamente pueda que no con la precisión que uno desearía, seguramente van a mejorar con el tiempo, de algunos parches que pueden detectar anomalías o por lo menos que dan unas indicaciones donde le dicen, mire, vaya y pase al siguiente paso. Sí. ¿Cómo ves eso, Rafael? Yo creo que hay dos temas. Un tema que creo que es importante es concientizar a todo el mundo que hay que tener cuidado con el cáncer, pero que la palabra no significa muerte y que no hay que tenerle temor al diagnóstico, porque no es infrecuente que la gente dice, no, yo no. Y entonces cuando digo yo no, pues probablemente no hago las cosas de la forma o de la mejor manera por temor. Hay que tener cuidado con el cáncer, pero es muy importante que todos sepan que el cáncer diagnosticado a tiempo tiene gran oportunidad inclusive de curarse. No hay que tenerle miedo al diagnóstico. Hay que estar atentos y hay que buscarlo porque es uno mismo el que lo hace. Y un tema complementario a eso es, sin duda en las grandes ciudades el tema funciona mucho mejor que en los sitios más alejados. Y ahí hay unos temas culturales propios de educación que creo que es muy importante trabajar con las personas para que también se entienda la necesidad de hacer o de no hacer. Y este tema de estoicismo de las regiones o en algunas de ellas, porque es que yo solo cuando estoy muy enfermo es que consulto, pues es un tema que hay que educar para que no siga ocurriendo de esa manera. Después de esto es tener los sitios adecuados y la tecnología adecuada para hacer rápidamente diagnósticos. Porque lo otro que uno ve es que a veces entre eso que yo sentí y llegar al diagnóstico pasan meses.
Y entonces cuando me diagnostican, ya el tema no es como era cuando empezó el síntoma. Y entonces todo el mundo asocia que el diagnóstico está asociado con muerte. Es muy importante esos tiempos y esos sitios que aseguren que el diagnóstico sea muy rápido y por supuesto que el acceso al tratamiento también sea muy rápido, para que la conciencia de la gente alrededor de que el diagnóstico temprano sí funciona, se vaya generalizando y eso haga que la gente sea mucho más abierta a rápidamente consultar. El CETIC tiene una virtud y es que es un centro de tratamiento, pero también tiene una apuesta muy grande por la investigación. Cuando uno recorre las instalaciones y sobre todo en la parte posterior donde está la torre de investigación, la idea es tener ahí estudiantes, académicos, doctorados, personas que todos los una a este propósito. Y ahí yo quiero entrar a un tema que mencionaste, prevención. Obviamente a veces es muy difícil la prevención efectiva, pero hay una labor de prevención que es muy importante que tiene que ver con los hábitos. Sí. Hábitos con la salud, hábitos de alimentación, hábitos de sueño, en fin, hay muchos hábitos. ¿Cuáles serían esos factores de prevención basado de donde está la mayor concentración de la enfermedad hoy o por el tipo de concentración que tenga en Colombia que recomendaría, Rafael? Sí, hay de todos los órdenes. Sin duda los más asociados en hábitos tienen que ver con el tabaquismo y el alcohol. Es un tema muy importante que está demostrado, tiene una asociación muy fuerte con varios tipos de tumores. Ese es un tema, yo creo, fundamental en ¿Cómo hábitos. cuáles? Háblanos de algún El par. cigarrillo, de tipos Sí, de obviamente, tumores, pulmón, riñón, páncreas, en temas que tienen que ver con alcohol y con cigarrillo, entre otros. Otro tema muy importante en hábitos es el no ser sedentario y la obesidad, porque hay una correlación fuerte con las principales causas de muerte, no solo con el cáncer, también claro, con las cardiovasculares y las correcto. cerebrovasculares. Entonces, el tema del autocuidado en alimentación y de la actividad física, sin duda es otro componente, en el cual hay que trabajar, y yo creo que eso es un tema de generaciones, hay que arrancar desde los chiquitos para que en el tiempo el tema se vuelva, uno se asombra de ver hoy cómo en la juventud el tema de, voy a poner el ejemplo del alcohol y el fumar y el manejar, es un tema que ya no es y que hace 3 décadas era Sí, muy muy de frecuente. la mano. Eso es un tema de educación y de generaciones. Entonces yo creo que ese es otro tema muy, muy importante, es eso de la alimentación y de la capacidad de encontrar actividad física suficiente para estar bien en su condición físico-atlética, que no es igual para todos, ni en todas las edades, eso también requiere algo de orientación. Yo creo que esos dos son muy importantes. ¿Qué otro hábito es? Yo no sé si será un hábito propiamente dicho, pero hay un tema que creo que es muy importante. Y es que hoy están identificados algunos cánceres o asociados con enfermedades virales para las cuales existen vacunas. Ejemplo. El carcinoma de cuello uterino o de laringe. Está claramente visto en el mundo que cuando las vacunaciones se hacen desde la niñez, el tema de estos tipos de tumores disminuye y casi desaparece. En Colombia aún seguimos teniendo cáncer de cuello uterino en una incidencia muy alta y con unos estadios muy avanzados que hacen que realmente sea un problema muy, muy complejo. Entonces yo sí creo que es un tema de autocuidado muy importante para los papás y para todos nosotros como adultos cuando esté asociado al cáncer con algún tipo de vacunación. El otro clásico es la hepatitis B y la aparición de hepatocarcinoma, es un tema claramente identificado que tiene un cambio dramático en la posibilidad de sufrir esta enfermedad. Entonces creo que eso, no sé si será exactamente un hábito, pero es un tema de autocuidado que creo que hay que tener siempre, siempre presente. Muchas personas se preguntan sobre la condición hereditaria. Dicen, ¿eso será hereditario, no será hereditario? Yo recuerdo que en el gobierno nuestro logramos avanzar en el tamizaje neonatal y que Colombia empezara a tener el tamizaje neonatal como un principio, sobre todo para poder hacer identificación temprana. Y obviamente los tamizajes continuos son fundamentales, pero a esas personas que se preguntan qué tan hereditario es el cáncer,
¿Qué respondes de la experiencia que ustedes ya han ido encontrando hasta ahora? Claramente hay una asociación hereditaria en algunos tipos de cánceres que es muy importante conocer. Como hablábamos hace un rato, uno mismo identificar en su familia o en qué es lo que ha pasado es muy, muy importante. En particular en el carcinoma de seno hay una descripción ya muy, muy fina de cuándo es, cómo es y qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Igual ocurre en el cáncer de colon y recto, cada vez se identifican más temas genéticos que están asociados, en particular cuando el cáncer desaparece en edades tempranas de la vida. Y así una serie de condiciones en las cuales la genética es definitivamente muy importante. El código genético, que es el DNA, que es lo que uno es, a veces viene con mutaciones o con alteraciones que hacen que se expresen cosas que no ocurren en otras personas. Ese es como el origen de. Hoy también se sabe que en la vida lo que ocurre con el DNA es que empiezan a aparecer como cargas. Yo creo que es el mejor ejemplo, que empieza a cargar hasta que ya no es capaz de cargar y se rompe y se daña. Y de ahí aparecen otro tipo de tumores. Entonces sí es muy importante la asociación genética y hoy hay marcadores genéticos para una gran cantidad de tumores. Aquí tal vez el mensaje más importante es decirles que uno se haga ese panel y le salga un positivo no significa que está condenado a tener cáncer. Hay que tener una consulta con un genetista experto para que realmente le explique cuál es el riesgo y cómo mitigamos ese riesgo, porque el sentido es mitigar y no condenar a nadie porque tenga o no un tema genético asociado al cáncer. Hablemos de tratamiento. Obviamente, cada tipo de manifestación del cáncer tiene procedimientos médicos que son de alguna manera vinculados con esa especialidad, con esa necesidad o con esa intensidad. Pero he notado, por lo menos en las conversaciones con personas, que hay como un temor a la quimioterapia, un temor a la radioterapia, y de pronto muchas personas sobreexageran o sobredimensionan los efectos que puede traer este tipo de mecanismos de contención o de lucha contra el fenómeno cancerígeno. ¿Qué le puedes decir hoy a las personas que tienen esas dudas con respecto a la evolución tecnológica que hay hoy, donde se puede hacer esos procedimientos, pero cada vez se ha ido avanzando más en limitar los efectos colaterales de los mismos? Así es, yo creo que arrancando por lo que más la gente asocia con efectos secundarios indeseables que tiene que ver con la llamada quimioterapia. Pues aquí decirles que en los últimos 18 años en la oncología han aparecido 180 nuevos medicamentos que tienen dos sentidos. Uno es ser más directos para tratar solamente las células tumorales y no todas las células del cuerpo, que es lo que ocurría con esas quimioterapias que no eran tan desarrolladas para solamente atacar un grupo de células, sino muchas células y producían gran cantidad de efectos secundarios. Y hoy el avance es realmente muy importante en ese frente. Estos 180 medicamentos en los últimos 20 o 30 años mejoraron la sobrevida, o más bien son responsables del 50% de la mejora en sobrevida por cáncer. Es decir, el avance tecnológico en medicamentos ha sido y ya empieza a demostrar que es muy, muy importante. Pero hoy hay 6.000 estudios clínicos de nuevos medicamentos en el mundo, oncológicos. Y de estos seguramente aparecerán una gran cantidad de nuevos tratamientos más exactos y menos tóxicos, que harán que el resultado sea mejor y la toxicidad menor. Lo otro que ha pasado en la oncología es que se han identificado los eventos adversos o los eventos indeseables asociados con los tratamientos, y los medicamentos que se asocian para evitarlos o disminuirlos han evolucionado también significativamente. Hoy se sabe que si el riesgo de tener náuseas o vómitos es muy alto, hay 3 o 4 generaciones de medicamentos, cada una más desarrollada para evitar que ese síntoma se presente y que el paciente pueda tolerar de la mejor manera el efecto secundario indeseable. El otro efecto muy o clásicamente conocido es la alopecia asociada con la quimioterapia, es que se cae el pelo con algunos tratamientos, y ahí han aparecido algunas tecnologías que empiezan a ser interesantes, que evitan que se caiga o que se caiga menos. De ahí hay, solo para ponerles un ejemplo, algunas capuchitas que cambian la temperatura en el cuero cabelludo durante el tratamiento y que empiezan a mostrar que la posibilidad de tener alopecia es mucho menor.
Es decir, hay una gran cantidad de dinero y de proyectos trabajando para que los efectos sean menores y los resultados sean mejores. Y eso ya empezamos a ver. Y seguramente en las décadas por venir será aún mayor. Eso en el frente farmacológico, digamos. En la radioterapia, que es el otro frente que se asocia frecuentemente con eventos indeseables, hemos podido ver en el CETIC, que tenemos la fortuna de tener para nuestros pacientes los equipos más desarrollados del mundo, que son mucho más exactos, con unas dosis más altas, tratamientos más cortos y menos efectos secundarios asociados al tratamiento. Todo el tiempo estamos trabajando para que eso sea lo mejor posible y para acompañar a los pacientes cuando los tengan, que es lo otro que es muy importante porque la parte psicológica acaba siendo muy, muy importante. Eso en la radioterapia. Y en la cirugía, pues la experticia y digamos y la automatización de muchas cosas, la estandarización de muchas cosas para que los efectos asociados a la cirugía sean los menos posibles, pues es otro avance muy importante. Entonces yo creo que poder asegurar que no los van a tener, pues no lo podemos hacer, pero sí decirles que el trabajo que se está haciendo en todas partes para que esto sea lo menos posible y para acompañarlos si se presentan es realmente muy significativo. Siguen existiendo algunos, sin duda, porque la evolución de la tecnología pues irá avanzando y llegaremos seguramente que sean los menos posibles. Como se nos está agotando el tiempo, voy a entrar en unos temas que son álgidos, porque tienen que ver con la salud, el sistema, el financiamiento del sistema, y obviamente a mí me causa algo de preocupación, de angustia, de dolor, de alguna manera, porque yo estuve presente en la inauguración del CETIC. El CETIC estaba concebido para articularse con un sistema de salud que tenía aseguramiento, solidaridad, inclusión, y donde esos valores son posibles en la medida que haya flujos para el sistema, que no se atasquen los flujos, porque para ponerlo en términos muy prácticos, ustedes tienen el centro presta servicios. Después de prestados los servicios se hacen las reclamaciones a las aseguradoras deben pagar, ojalá rápido, para que se pueda mantener la sostenibilidad de un centro que tiene una inversión tan grande y un propósito tan loable y necesario en un país como Colombia. Pero hemos visto en los últimos 2 años mucha ideologización en el sistema y después una persecución del sistema a partir de no garantizar los flujos de recursos. Yo recuerdo que en nuestro gobierno nosotros tuvimos que liquidar EPS malas, dejar las que tenían mejor funcionamiento, pero hemos visto unas intervenciones a una serie de EPS en Colombia que están empezando a tener efectos devastadores para la sostenibilidad de clínicas, de hospitales, de la provisión de los servicios médicos. Por supuesto, el CETIC ha sido también víctima de esto. Y entonces ahí la pregunta, ¿no es muy frustrante después de poner una infraestructura de esta naturaleza, de ser concebida de manera sostenible bajo unas reglas, tener que ver hoy cómo se empiezan a afectar las reservas técnicas por esa presión de no poder reclamar y que no les estén pagando a tiempo? ¿Y eso qué significa en términos del futuro de proyectos como el CETIC en otras áreas de la medicina, Rafael? Sí, ya, tal vez para referirme en particular a lo que creo que es más relevante en el trasfondo es la incertidumbre, porque es que no hay peor consejero que la incertidumbre para todos. Y creo que es muy importante que lo más pronto que se pueda encontremos cuál es el camino que se va a hacer y empecemos a ejecutar un camino acordado, concertado con los que estamos en el sector y entendiendo las necesidades de las personas. Estas discusiones acerca de si es o no con esta estructura pública o privada, como se llame, creo que son el vehículo de cómo hacerlos. Pero detrás de esto hay una serie de preguntas que creo que en lo que yo conozco aún no se han llevado de la manera suficientemente profunda. Me voy a explicar un poquito. Además de la incertidumbre financiera que es total, pues resulta que después de la pandemia las consultas y las complejidades en oncología se dispararon en el mundo, no solamente en Colombia. ¿Y eso qué significa? Es un tema que aún no acabamos de entender. Pero además de eso,
en Colombia y en América Latina la población se envejeció en una década lo que en 2 o 3 en los países europeos. Y se está envejeciendo muy rápido. Hoy estaba revisando algunos números y leía que al 2020 había más de 100 millones de personas mayores de 60 años en América Latina. En Colombia vamos a pasar de 5 millones de mayores de 60 a más de 15 millones en menos de 3 décadas. Y de esos, en América Latina, el 40% de más de 80. Eso sin duda es un cambio de fondo para lo que significa la construcción de un sistema de salud. Y después, cómo eso se financia y hasta dónde se puede financiar, que son las preguntas que creo como país nos deberíamos hacer. Y lo tercero es, tenemos una constitución súper generosa, que supone que de todo es para todos. Pero resulta que las tecnologías van más rápido que las economías en el mundo. Y Colombia, pues ni hablar. Yo le estaba contando ahora 6.000 proyectos de investigación que terminarán en 300 nuevos medicamentos, que modificarán muchas cosas, pero que hasta dónde los sistemas y los países serán capaces de acoger. Porque creo que eso es lo de fondo que hay que aclarar para que después podamos, con la vía que se decida y con los recursos que tengamos, decir hasta dónde vamos y con qué vamos. Yo en lo que veo como ciudadano común y corriente, porque no participo en esas discusiones, digamos, políticas y de otro orden, creo que… Pero sí las padeces. Es así, todos hemos tenido y hemos sufrido, creo que no es sino que ver los medios de comunicación, esta incertidumbre que pues hace generar incertidumbre en cuál es mi plan de desarrollo y cómo voy a ir y hasta dónde voy a llegar y a qué velocidad sobre todo. Nosotros no quisiéramos dejar de decir que queremos hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Hoy la pregunta es, ¿y qué tan rápido lo podemos hacer y cómo lo podemos hacer? Entonces yo creo que esa aproximación de fondo es un tema que como país deberíamos discutir para decidir qué es mejor hacer. ¿Qué le diría el Rafael Sánchez, hoy director del CETIC, a ese Rafael Sánchez que estaba acompañando a su papá a las salas de cirugía, de lo que ha sido todo este proceso de vida? ¿Qué consejo le daría o qué le anticiparía? Yo lo que le diría es, y puede sonar como a frase repetida, creo que lo más valioso es el camino, porque en el camino se aprende un montón y no necesariamente solo el resultado. Y creo que ese hacer con los pacientes, ese entender la realidad del ejercicio médico y de un sistema, a mí me tocó todo el cambio de sistema. Yo empecé a ejercer antes de la Ley 100 y el cambio fue muy importante por ahí en el año 97 o 98, o sea, como 4 o 5 años después de que se promulga la ley. Y ahí pensamos que esto era terrible y han pasado un buen número de buenas cosas, otras que hay que corregir. Entonces yo creo que lo otro que le diría es, hay que trabajar con juicio, hay que estar comprometido con la tarea, pero hay que estar abierto a entender que los cambios llegan y que hay que aprender a aprovecharlos, porque eso es lo que hace que las cosas mejoren. Y lo tercero que le diría al cirujano es, nunca se olvide de su familia y siempre agradezca, porque lo que uno es en últimas, en buena parte, en mi sentir, es producto de lo que su familia fue. Y la tarea de uno en la familia también es reproducir eso para su propia familia, que creo que es lo que hace que la vida sea integral y no solamente el trabajo. Cuando uno es cirujano, uno hace muchos turnos y muchas cosas, y a veces la familia se quedaba como medio olvidada. Y después de un tiempo entendí que probablemente lo más importante que debía haber hecho estaba allí y no solamente en el trabajo. Mi última pregunta. Hace ya unos meses hicimos aquí con nuestra Fundación Innovación para el Desarrollo un foro global que le llamamos Inteligencia Artificial, Ángel o Demonio. Y tuvimos una presentación interesante también de uno de los médicos que en Colombia trabajan con inteligencia artificial. La pregunta que te quiero hacer, ¿la inteligencia artificial nos va a acercar a encontrar una cura, una solución al fenómeno del cáncer? Y hasta ahora, ¿qué estás haciendo en este momento en el CETIC con inteligencia artificial? Yo creo que en última lo más importante es el propósito de las cosas
y mientras el propósito sea el bien del sistema y de los pacientes, creo que cualquier cosa que llegue en ese enfoque será positivo. Y un ejemplo, pues el más reciente y probablemente el que va a modificar toda la inteligencia artificial. Nosotros estamos en varios frentes mirando esto. Voy a poner primero ejemplos de casos que ya estamos haciendo. Hoy estamos haciendo 2 proyectos de investigación en donde la inteligencia artificial en imágenes diagnósticas nos ayude a tener mejores diagnósticos alrededor de los cánceres de las vías biliares y del páncreas, en donde se usan muchísimas imágenes. El sistema aprende a leer las imágenes y a identificar cuáles son los cambios más frecuentes, y cuando usted los pone para casos nuevos, sobre ese patrón le revisa y le dice, mire este con cuidado porque tengo esto o tengo aquello. Y eso, pues de todas formas necesita una revisión de persona, pero es un avance que creo que va a ser muy lindo y muy interesante en imágenes diagnósticas. Y otro que estamos avanzando es algunos exámenes que le permiten a uno anticipar la agresividad de los tumores. Hoy se hacen por una técnica que se llama inmunohistoquímica. En la inmunohistoquímica se echan como unos colorantes, para explicar en forma sencilla, y después los patólogos lo que hacen es contar células y núcleos que tienen o no el colorante para decir qué tanto agresivo será o qué tanto menos agresivo será. Estamos haciendo uno con inteligencia artificial y patología digital, donde es este algoritmo el que lee mucho más rápido, seguramente aprenderá un montón y acabará al menos seleccionando cuáles son los casos que necesitan una revisión adicional porque pueden ser o no sospechosos. Ese es otro proyecto que estamos avanzando, que yo espero en un par de meses podamos tener publicación de ellos. Y el último es, hemos tenido el cuidado de tener datos de los pacientes. Uno de los temas más complejos en Colombia es tener datos que sean creíbles, no solo en salud, pero en salud eso es muy importante. Entonces nosotros venimos recogiendo 50.000 variables ya hoy de 3.000 pacientes, en donde está todo lo que puede ser relevante para ver cómo le va a alguien o qué necesita o qué no necesita, en lo puro investigativo. Y ya tenemos algoritmos automáticos que empiezan a sacar y nos empiezan a dejar ver qué pasa con las sobrevidas de los pacientes, qué pasa con los tipos de tratamientos, y yo creo que ahí va a haber una experiencia muy bonita y progresiva del tema de inteligencia artificial. Y lo mismo estamos haciendo en el ámbito clínico y administrativo. Ahí tenemos, este se llama EVA, el de investigación, que es evidencia en vida real, es como se llama en el mundo, y tenemos uno que se llama ADA, que es administración de datos y analítica, y es cómo aprendemos en lo administrativo y en lo clínico de lo que hacemos para hacer mejor las cosas, y cómo podemos después mezclar los dos mundos a través de algoritmos y cosas que nos permitan hacer mejor el trabajo para nuestros pacientes. Fascinante. En eso estamos avanzando, y pues realmente el tema es fascinante, y cuando uno empieza a verlo es wow, es realmente, seguramente esto va a modificar, yo no sé si todo lo que se haga, pero un buen número de cosas de lo que se haga, y si el propósito es positivo y está bien reglamentado, creo que pues bienvenido. Pues querido doctor Rafael Sánchez, gracias por estar con nosotros en 3 Respuestas. Gracias por compartir toda esta experiencia de vida y felicitaciones por seguir aportando a salvar vidas, por seguir aportando a la investigación y porque Colombia siga siendo un país líder por la calidad de su medicina en América Latina. Un verdadero placer. No, señor, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de participar, y pues tal vez decirles a las personas que oigan y vean este tema, este tema del cáncer es una responsabilidad de todos y nosotros somos los primeros responsables. Esa es la forma en la que podremos lograr que esto se modifique significativamente para nosotros los colombianos. Óigame, una pregunta así de ñapita. Siddhartha Mukherjee publicó un libro muy interesante ya hace unos años sobre la historia del cáncer. Sí. ¿Qué tanto lo recomiendas? Buenísimo. En realidad el autor, porque... Yo he querido que Siddhartha venga, tengo una buena relación y lo tenemos invitado a que venga a Colombia buenísimo. Pronto. Hace poco sacó el último que tiene que ver con el ciclo celular. Así es. Muy bueno. Y realmente es una forma para leer de medicina y avances de medicina y cosas que no es para médicos y que deja entender el trasfondo de lo relevante, pero realmente en mi preferido de lectura está él. Qué bueno. Bueno, doctor Rafa, gracias. No, señor, a usted 1000 gracias de nuevo y buen día.